Una introducción o quería algo a lo que me quería referir en la introducción, pero esta mañana sorpresivamente prendimos la televisión y en el canal en el que estaba sintonizado, ¿no? O el que prende directamente la parabólica, no nos dimos cuenta y pues empezó a transmitir cosas, estaba transmitiendo cosas y me sorprendí porque fácilmente dedicaron 30 minutos de la mañana solamente a hacer propaganda sobre el cuidado del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la lipo, la venta de la faja, los brasieres levantan no sé qué y dice cuántas. Eso fue una cosa impresionante. Entonces, la verdad es que nosotros estábamos corriendo a mil, arreglando los niños y todo el tema, pero de todo modo el televisor estaba duro y uno escuchaba y escuchaba y escuchaba, y sobre todo la de la lipo fue dramática. Mostraban a una enfermera dándole con una cosa a la pobre espalda y barriga de otra señora que hacía caras así como si lo estuviera disfrutando. Y yo pensaba, ¿cuánto cuidado hay por la parte física? ¿Cuánto especial cuidado hay por esa parte física? ¿Y cuán poco hay por la parte espiritual y por la parte emocional? Decidimos tocar el tema del perdón, específicamente porque creo que es fundamental entender el perdón para poder relacionarnos unos a otros y con Dios. Muchos vivimos en el rencor, en el resentimiento, y cuando no vivimos en el perdón del Señor y a través del perdón de Dios, vivimos vidas trágicas, de tristeza y de oscuridad, y nos es imposible relacionarnos primeramente con Dios y con nuestros semejantes. Y me aterra que hoy en día la venganza es más popular que el perdón, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque con frecuencia se halagan las represalias como señales de virtud, que reflejan que una persona está puesta en su sitio y tiene una alta autoestima. Esa es una persona que no se deja de nadie, como si en verdad la venganza, ¿sí?, fuera una virtud. Son más fuertes aquellos que se demuestran fuertes y que se muestran ante los demás fuertes. La venganza es muchas veces símbolo de fuerza. Todos desean mostrarse fuertes ante los demás. Hoy es costumbre beber del sufrimiento ajeno a través de la ira, el furor, la violencia. Cada cual defiende lo que considera es suyo por encima de los demás. El fin justifica los medios. El que hierro mata, ojo por ojo. No me alegro, pero siento un. ¿Qué tal la iglesia en la que yo estoy? Bien hecho, eso le pasa por. ¿Quién lo dijo? Pedro, seguramente. Pero ¿saben qué? Hoy más y más y más personas son llevadas por el resentimiento y por el rencor. Una palabra como perdón hacen parte del léxico de la debilidad, ¿sí?, del dolor y no del embriagante sabor de la venganza. Pero la verdad es que todos necesitamos vivir en paz, ¿no? Esa es la verdad. Dado el desafío que representa el perdonar, debemos preguntarnos de qué manera debemos perdonar. Y si nos enfocamos en la enseñanza del día de hoy, ¿cuál es la principal motivación de una persona para perdonar? ¿Sí? Cuando siente, perdonar es un desafío, es una decisión, y ahorita vamos a desarrollar el tema, pero cuando siente que debe hacerlo y le cuesta trabajo, ¿cuál es la motivación para hacerlo? Porque hay una motivación principal y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Ahora yo empiezo a preguntarme, si para nosotros los adultos es tan complejo, tan complicado perdonar, ¿será que nosotros dedicamos tiempo a enseñar a nuestros niños a perdonar? ¿Será que nuestras vidas, que no están inmersas en el perdón, en un mundo en el que todos quieren pasar por encima de todos, ¿será que en este mundo nosotros sacamos tiempo para enseñar a nuestros niños, a la juventud en la que nos encontramos, con la que vivimos, sobrinos, primos, hijos, la importancia verdadera del perdón, de la reconciliación?
Esos niños, esos jóvenes que no aprenden a perdonar, en el futuro van a desarrollar el herir, sin importar los demás. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. Y cada vez que nos sintamos heridos o que debamos perdonar, o que debamos nosotros pedir perdón, tengamos la motivación correcta para hacerlo. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa mañana. Deseamos honrarte y deseamos recibir tu palabra y que ella dé el fruto que tú esperas y anhelas. Yo oro con todo mi corazón para que los corazones que hoy van a escuchar este mensaje sientan a través de tu palabra, observen a través de tu palabra la esperanza que tenemos cuando tomamos la decisión de perdonar, motivados por tu amor maravilloso. Damos a ti muchas gracias, bendecimos y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a los que están en esa ala a que nos hagamos en esta ala, porque tenemos un profesor allá muy dinámico. Podemos hacerlo sin pena, aquí hay sitio, faltaron varias personas. Para comenzar, deberíamos definir o hacer una aproximación acerca de una buena definición de la palabra perdón. La verdad es que si usted llega y se enfoca y piensa en perdón, o en la definición de perdón, pueden venir muchas, y acorde a cada uno su cosmovisión, puede definir la palabra perdón. Pero yo la definí un poco como la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted, que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Está terrible, ¿no? Perdón es la acción de liberar a alguien. Es dramático, pero esa acción de liberar muchas veces tiene que ver es con aquel que perdona, que es liberado. ¿De acuerdo? El perdón tiene que ver con eso, de liberar a alguien de una obligación para con usted, que es el resultado de una mala acción que a usted lo perjudicó. Por ejemplo, una deuda es perdonada cuando usted libera al deudor de su obligación de pagarle lo que le debe. El perdón comprende 3 aspectos fundamentales. Número 1, la herida. ¿Sí? Es imposible perdonar si no hay herida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay? Una herida. Número 2, una deuda que resulta de la herida. Y número 3, la cancelación o anulación de dicha deuda. ¿De acuerdo? Y vendría vinculado, es la cancelación no de la herida, porque la herida posiblemente siempre va a estar allí. ¿De acuerdo? Pero sí es la cancelación de la deuda. Para que haya estos 3 elementos, es necesario la disposición del corazón y el entendimiento verdadero acerca de lo que es el perdón. Hablando de lo que nosotros como cristianos debemos de vivir para poder perdonar, deberíamos entender claramente, tapa a tapa, cuál es el mensaje de la Biblia. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de perdón. ¿De acuerdo? Nosotros pensamos muchas veces que el mensaje de la Biblia es cómo vivir y pasarla bien, cómo ser prosperado. Y en realidad, la Biblia nos plantea cómo ser justificados, cómo vivir perdonados por el Señor. Para tratar este tema, vamos a manejarlo en 2 aspectos fundamentales. El primero es absolutamente negativo y todo lo debemos de conocer y lo debemos de manejar. ¿Sí? Lo vamos a manejar un poquito a profundidad, no tan básico, porque es necesario que nos acordemos, ¿sí?, cuáles son las malas noticias. Primer punto, las malas noticias. ¿Cuál es el primer punto? Las malas noticias. Cuando pensamos en Dios y en perdón, no sé si a usted le ha pasado, no sé si usted conoce personas, pero a veces las personas piensan que Dios, como Dios ama, Él debe perdonar. ¿Estamos? Que para Dios es una obligación perdonar. ¿Para Dios es una qué? Es una obligación perdonar. Porque como Dios es amor, Dios a todos nos perdona.
Y esa sería la primera postura. ¿Dios debe de perdonar? ¿Dios debe hacerse el tonto? Perdóneme que use esa palabra, sí, un poco desobligante. Cada vez que nosotros le fallamos o cada vez que el hombre falla, y simplemente lo debe hacer así. Viéndolo un poco a nuestro nivel. Si un hijo toma la costumbre de agredir a su papá porque lo ama, está obligado todo el tiempo a perdonar y a no hacer nada. No. Vamos a ver lo que son las malas noticias para todos los hombres, para todos nosotros que estamos aquí, ¿sí? Y vamos a descubrir verdaderamente a un Dios, ¿sí?, que es amor, pero entre sus virtudes tiene otras cualidades principales. Gálatas 6:7, para que usted lo anote, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí habla de justicia, de darle a cada cual lo que se merece. Pero ¿a qué se referirá específicamente la palabra de Dios? Debemos decir que Dios tiene un carácter. El carácter de Dios, cuando hablamos de carácter de Dios, son todos aquellos atributos que hacen parte de Dios. La palabra atributo es empleada para referirse a todo lo que se puede afirmar de alguien, en este caso de Dios. O sea, los atributos de Dios son aquellas cualidades que le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Amén? ¿Estamos allá bien? ¿No se me duermen? Bien. Vamos a hablar de los atributos. Primer atributo, la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios como máxima autoridad. ¿De acuerdo? A veces pensamos que nosotros gobernamos nuestra vida. Ojo, no. La voluntad de Dios es soberana y es máxima. Y nada se escapa del control de Dios. Primer atributo, Dios es soberano. El hecho que nosotros estemos acá hace parte de la soberanía de Dios. El Salmo 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. O sea que Él esgrime, ¿sí?, que Él está sobre toda la tierra. Su soberanía, su poder, su persona está aquí sobre toda la tierra. Otro atributo tiene que ver con la santidad. Y significa que Dios por naturaleza está separado de manera absoluta de todo mal, corrupción y pecado. Está separado de todo lo malo. Eso es ser santo. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, Él es completamente santo y bueno, y su santidad además es perfección moral. Dios es santo, ¿cierto? Y es perfecto moralmente. Lo dice la palabra de Dios, y si usted quiere estudiarlo un poco, revisarlo, Isaías 6, ¿sí?, capítulos 1 al 5, describe la santidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él, dentro de sus atributos, también tiene la justicia. ¿Qué tiene? O sea que Él actúa perfectamente, ejecuta perfectamente. Todo lo injusto tiene que ser juzgado. Todo lo injusto tiene que ser juzgado. ¿Sí? Separado de cualquier relación con Dios. O sea, Él no va con nada que tenga que ver con el pecado. Y aquí empiezan las malas noticias. Porque lamentablemente para nosotros, Él siendo santo y siendo justo, nosotros no lo somos. ¿De acuerdo? Y aquí están las malas noticias. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. ¿De quiénes? Y cuando habla de los hombres, incluye a todos los de allá atrás, a todos los de aquí adelante, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación del mundo entero. Toda impiedad, toda injusticia del hombre. Pero por otro lado existe otro atributo adicional.
Y es que Dios es amoroso, es infinito, es perfecto. Dios ama sin tener el mérito del amor. ¿Sí? O sea, es un principio y no un sentimiento. Dios ama al hombre por lo que Él es, no por lo que Él hace. ¿De acuerdo? Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. La pregunta sería, ¿por qué esta es una mala noticia? Y debemos decirlo de una manera dramática, que Dios aborrece nuestro pecado. Aquellos que piensan que Dios es amor y nos lo tiene que perdonar todo, deben de recordar que cada mentira que digamos, cada mal pensamiento, cada actitud, acción que nosotros hacemos, ofende directamente ¿a quién? A Dios. Y despierta en Él su ira. Estamos sometidos a la ira de Dios. A nadie le gusta escuchar eso. A todos nos encanta pensar que Dios simplemente es amor, ¿no? Y Dios nos da, y Dios nos regala, y hay que pedirle, y Él nos llena. Pero ¿sabes qué? Si pensamos que Él es justo, Él tendrá que darle a cada persona y a cada cosa su justo valor. Primera mala noticia es que sabes que los atributos de Dios nos separan de Él. Nosotros en nuestra injusticia, en nuestra impiedad, en nuestro pecado, no podemos acercarnos a Él. Segunda mala noticia del día. ¿Sí? Tranquilos, la primera parte son malas noticias, la segunda parte, la primera parte son malas, la segunda son buenas noticias. Se refiere a nuestra propia condición de pecado. Todos y cada uno de nosotros, sin importar nación, pueblo, todas las personas somos pecadoras. ¿Y qué es el pecado? ¿Sí? Todo aquello que es contrario a la naturaleza divina, ¿cierto? Eso lo podríamos considerar pecado. O sea que todos somos. ¿Sí? Miré un poquito algunos versículos de algunas palabras relacionadas con pecado. Podemos decir, por ejemplo, que pecado quiere decir fallar el blanco. ¿Sí? Eso es algo relacionado con el Nuevo Testamento. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están. Allí la traducción de la palabra tiene que ver con fallar al blanco, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay nadie que le pegue como una diana en todo el centro. Nada. ¿Me explico? Todos. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos iniquidad. En el Nuevo Testamento también está esa misma palabra y dice, quien se dio a sí mismo por todos nosotros, hablando de iniquidad, ¿cierto? Eso está en Tito, hablando de la palabra pecado. Pero también la palabra pecado también está relacionada con transgresión, desviación, pasarse de los límites. Todas estas son palabras que están dentro del Antiguo Testamento y cuando uno lee la palabra en el español dice pecado. Pero cuando uno la estudia en el idioma original, descubre las traducciones, cualquier tipo de desviación, cualquier tipo de violentar o cruzar un límite descrito por Dios. Eso es pecado. Cualquier tipo de injusticia. Y cuando hablamos de injusticia, no simplemente que nosotros deliberadamente hacemos algo, sino quiere decir que nosotros no actuamos con justicia. O sea, la injusticia como ausencia de la justicia. También como un delito o una ofensa. También la palabra pecado como dar un paso en falso, queriendo o sin querer. Luego el hombre es pecador por condición. Todas estas palabras traducidas dentro de la Biblia para pecado significa que nosotros andamos caminando y mientras ahora mismo ustedes me están escuchando, ¿sabe qué? Estamos pecando contra Dios de alguna manera, muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Esa condición de pecado se puede abandonar? No. Alguien podría pensar, pero ¿por qué Adán y Eva, si no tenían esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia, por qué pecaron? Debemos decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza ¿a quién? A Dios.
con una santidad no probada, pero sí con un libre albedrío. Dios le dio la oportunidad al hombre de elegir y de decidir. Esto quiere decir que el hombre podía hacer lo que él quisiera. Dios no obliga al hombre a amar a su creador. Eso hace parte del atributo del amor, ¿sí? Pero para que el hombre pudiera manifestar libremente su amor y obediencia a su creador, se le pidió que se abstuviera de una sola cosa que él mismo violó. Increíble. En el mejor de nuestros días ofendemos a Dios directamente. Lo abofeteamos en su carácter santo. Adán y Eva no tenían naturaleza de pecado. Ellos se convierten en pecadores por cuanto pecaron. En el momento en que ellos desobedecieron a Dios, adquirieron una naturaleza pecaminosa. Y por herencia nos toma a todos nosotros. Nacemos con esa condición de pecado. A mi hijo, yo no tengo que enseñarle a decir mentiras. ¿O quién le enseña a decir mentiras a un niño? ¿Qué tienes atrás, Naya? ¿Quién le enseñó? No metas el dedo en el interruptor, por favor. No te metas el dedo en la nariz, no tienes que visitar el cerebro con tu dedo. Apenas damos la espalda. La naturaleza pecaminosa que nos persigue. Consecuencias de estar y de ser pecadores y que tengamos a un Dios santo. Número 1, estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. O sea que el carácter santo de Dios y el carácter de Dios nos separa de Él, porque nosotros no lo podemos estar. ¿Y sabes qué también nos separa? Nuestra propia condición de pecado. Además, Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros pecados. Vivimos bajo el poder del pecado. Alguien quisiera pensar y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy no vuelvo a decir una sola mentira. ¿Cuánto tiempo podría durar eso? Timbra el teléfono, diga que no estoy. Tin. Ya, ahí estuvo. Estábamos sometidos al poder del pecado y vivimos en la presencia del pecado. Pero hay algo más que es una tercera mala noticia. Y es que aquí, ¿sí?, nosotros, los creyentes, estamos vivos. Pero alguna vez nosotros hicimos parte de un cementerio. Nuestra vida espiritual era la muerte, aunque suena redundante. Cuando el hombre fue creado, Dios también le dio la vida de Dios. Sopló vida, ¿cierto?, sobre él. Esto es vida espiritual. Como Dios es espíritu, el hombre necesitaba un espíritu para poder adorarle y comunicarse con él. Adán y Eva tenían vida física, vida del alma y una vida espiritual. Con una tenían comunicación con la creación y con la otra una comunión ¿con quién? Con Dios. Pero Adán y Eva pecaron y cuando murieron se cortó la relación, ¿cuál? Ellos se siguieron relacionando, ¿sí?, pero experimentaron la muerte espiritual. No la física ni la eterna, ¿sí? Ellos tuvieron temor y se escondieron en el huerto. Desde entonces el hombre vive separado de la comunión ¿con quién? Con Dios. Y es una tragedia. Es una tragedia. Cuando Adán pecó, llegó a ser pecador. Ese pecado infectó de una horrible enfermedad de muerte a toda raza humana. Y desde aquella época todos nacemos pecadores. Romanos 5:12 nos traduce esto de una manera maravillosa. Le invito a que usted lea 2 Corintios 5 y Romanos 5 también, ¿sí?, que es especial en el tema que estamos tratando el día de hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron. O sea, en otras palabras, nacemos muertos. No neutros. ¿Sí? Nacemos muertos. ¿Sí? No neutros que la sociedad nos corrompe. Ese punto filosófico. No, señores. Nacemos muertos. Destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra terrible y dramática condición. Cuando tomamos la decisión de decirle no a Dios, estamos abrazando la tragedia de la ira de Dios a causa de sus atributos, de su santidad, de nuestra condición de pecado y de que estamos muertos. 3 aspectos acerca de la muerte. Hay 3 tipos de muerte. ¿Cuántos tipos de muerte hay? 3. Existe la primera, la muerte física. Es la separación de lo material de lo inmaterial. ¿Cierto? La muerte espiritual es la separación del hombre, ¿de quién? De Dios, de su creador. Y la muerte eterna es vivir eternamente separado ¿de quién? De Dios. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, pero podemos morir físicamente, ¿cierto? Pero nuestra idea sería no morir eternamente. ¿De acuerdo? Esas son las malas noticias. Hay 3 cosas que avasallan al hombre. Número 1, que no puede tener contacto con la santidad de Dios. Número 2, que es pecador. Y cuando dice la palabra pecador, la idea que se plantea, además, al no poder abandonar su condición de pecado, es la idea de alguien que está encerrado en una cárcel de barrotes. Alguien que no puede hacer absolutamente nada para liberarse de esa condición de pecado. Pero la tercera, que podríamos llamar una tercera barrera, un tercer impedimento, algo que nos impide estar bien con Dios, es que además de que estamos encarcelados, estamos muertos dentro de esa cárcel. No tenemos la capacidad de vivir y estar con Dios. Esto es una tragedia para el mundo actual. Esto hace que nuestra vida sin Dios sea lo que hoy en día es. Dios perdona nuestros pecados. Es restaurada nuestra relación con Dios. Sin embargo, sigue siendo una tragedia ser pecadores. ¿Saben por qué? Porque nosotros seguimos unos a otros ofendiéndonos, unos a otros engañándonos, unos a otros sufriendo. Pero eso será seguramente el tema de otras enseñanzas. Pero para hoy debemos de concluir y empezar a pensar que nosotros estamos muertos. Y no hay nada que hacer al respecto. ¿Algún hombre puede hacer algo para abandonar su condición de muerte? ¿Puede romper esos barrotes y salir? La respuesta es no. Las buenas noticias es que Dios tiene un plan para reconciliarlo consigo mismo. El capítulo 5 de la segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, habla acerca de ese ministerio de la reconciliación. Pero a mí me encanta pensar que cuando habla de reconciliación, habla de perdón. O sea que Dios tenía un plan para perdonarnos. Dios tenía un plan para justificarnos. Y vamos a hablar acerca un poco de lo que es la justificación. Pero Dios tenía un plan. Y tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Está abierto ese plan para nosotros. El plan tiene que ver inicialmente con la propiciación. Porque si nosotros estamos sometidos a la ira de Dios, y Dios es justo, esa ira debería recaer sobre alguien o sobre algo para que haya justicia. Y la palabra aquí es propiciación. Si queremos ser un poquito puntuales, bueno, podríamos hablar de expiación, aunque tienen alguna diferencia la propiciación y la expiación. Pero hablamos de la propiciación. La definición de propiciación, que nosotros lo hemos escuchado muchas veces en la Biblia, ¿qué significará propiciación? Era un sacrificio que se hacía para aplacar la justicia divina.
era apartar la ira por medio de un sacrificio. Eso ocurría, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Si la justicia ha sido violada, es necesario que haya un sacrificio. La ira de Dios, observémosla a nivel del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la ira en 585 veces. Nos encanta la palabra amor, pero la palabra justicia aparece 585 veces en el Antiguo Testamento. No se menciona con la misma frecuencia en el Nuevo Testamento. Aún así es evidente en algunos textos que no dice la palabra justicia, pero se está hablando de ese atributo. ¿Sí? El pecado del hombre recibirá su justa recompensa, y el hombre asociado con el pecado también sufrirá las consecuencias de este pecado. Esa es la ira de Dios. Si eso es lo que ocurre, esto de la propiciación, ¿qué implica? Es una acción iniciada por Dios para quitar el pecado que ofendió su carácter santo por medio de la sangre de Cristo. Es la acción iniciada ¿por quién? Por Dios. Respeto las posiciones teológicas que dicen que de alguna manera el hombre puede participar en algo para su salvación. ¿Sabes qué? En nada. Un muerto no puede hacer nada. ¿De acuerdo? Debemos decir que el que toma la iniciativa es Dios. Y si nosotros estamos aquí, podríamos gritar, ¡gloria a Dios! Porque Dios tomó la iniciativa de traernos hacia Él. ¿Sabes qué? No tenemos como darle gracias a Dios de que ahora nosotros vivimos, ¿sabes qué? Bajo la propiciación de Cristo. Y vamos a ver un poco a qué se refiere esa propiciación de Cristo. Cuando habla de propiciación, en las palabras en el original, toca varios aspectos. Puede ser el propiciatorio, era el lugar donde se hacía el sacrificio. ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Romanos 3, capítulo 25. Propiciación. Un lugar donde iba a ocurrir el sacrificio. Para nosotros, Cristo es ese propiciatorio. ¿Sí? Ese es el lugar donde Dios satisfizo su ira en Cristo. La propiciación, por otro lado, se refiere al objeto que propicia. Hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en referencia a la actitud de dos personas. Un pecador y un fariseo. Entonces el fariseo está diciendo, te doy gracias, Señor, algunas de esas palabras decía, porque yo no soy como los demás. Y empieza a explicar las demás cosas, ¿cierto? Mientras el otro decía, Señor, te pido que me seas propicio. ¿Eh? La propiciación. Estamos hablando al objeto que propicia. En el Antiguo Testamento tenía que ver con los animales, ¿sí? Utilizados en los sacrificios. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra propiciación. Y es tremendo si empezamos a pensar que Dios tomó la decisión de reconciliarnos a nosotros consigo mismo, usando como ofrenda en el propiciatorio a su propio Hijo. Y si yo lo pienso, yo como papá, no sé si yo estaría dispuesto a entregar a mi hijo por otros. Ese es el ejemplo. Pero en este caso, gloria al Señor, para calmar su ira, entrega a su Hijo Jesucristo en señal de propiciación para calmar su ira.
es ese acto de calmar la ira de Dios. O sea, Dios está ofendido, nosotros no podemos hacer nada, y Él toma la decisión de que su ira recaiga de una manera justa sobre alguien justo. Un justo muriendo por todos nosotros que somos pecadores e injustos. Conclusión que podríamos determinar aquí al respecto. El pecado ha ofendido el carácter santo de Dios. Ofendemos a Dios continuamente. Ha incurrido además en la ira de Dios. Dios mismo es quien provee ese acto de remoción de su propia ira. Él quiere quitar eso que le impide al hombre acercarse hacia sí mismo. El medio es Cristo, propiciatorio y propiciación. El amor del Padre es evidente en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dramático, dramático. A veces uno piensa, no, desde que yo llegué a la iglesia cristiana, y uno minimiza las cosas. Pero el mensaje es tan profundo de la palabra de Dios. No tiene simplemente que ver con asistir a una iglesia. Es que yo antes asistía a una iglesia y daba limosna, y ahora asisto a otra iglesia y ahora doy diezmo o ofrenda. No tiene que ver con eso. Tiene que ver exactamente con la restauración de mi relación. ¿Con quién? Con Dios directamente. ¿Sí? Tiene que ver principalmente con eso. A mí me entristece de tantas maneras que a veces la gente deja de asistir a las iglesias cristianas o escuchar el mensaje de salvación por el dinero que se va a quedar el pastor, porque no puedo hacer esto, porque no me puedo poner la falda yo no sé dónde, o el maquillaje, o la cosa, y nos perdemos del verdadero mensaje de Jesucristo, y que tiene que ver con satisfacer la ira de Dios que nos separa de Él. El propósito de Cristo al convertirse en misericordioso y fiel sumo sacerdote fue para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Sí? De esto habla la carta a los hebreos, esa carta universal a los hebreos. Sí, algo nos separaba, que era la ira de Dios, a través de la propiciación en Cristo, es removido. ¿Quién lo remueve? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda hacer algo para remover la ira de Dios? La remueves ahorita un poquito, medio la muevo, y al instante siguiente, ¿qué? Vuelves otra vez. Hay una segunda noticia. A veces nosotros consideramos que solamente el evangelio son buenas noticias, pero no sabemos cuáles son las noticias. Ya sabemos que la propiciación es una buena noticia. Amén. Una buena conclusión. Primera conclusión, la propiciación es una buena. Amén. La segunda noticia tiene que ver con la redención. Porque estábamos diciendo que estábamos separados de Dios, sometidos a la ira de Dios por sus atributos. Pero el hecho de estar encerrado en barrotes significa que nosotros necesitamos a alguien que nos, ¿qué? Dígalo duro. Que nos libere, que nos rescate. ¿Estamos de acuerdo? Si la mala noticia era que estábamos encarcelados en una uno por uno y no podíamos salir de allí para estar con Dios a causa de nuestro pecado, la segunda noticia buena es que Cristo es nuestro libertador y nuestro redentor. Es hermoso y esto cobra valor cuando le decimos al Señor, sabes, Señor, gracias porque tú eres mi libertador. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A que me libera de las deudas? ¿Me libera del final del mes? ¿O a que me libera de mis pecados? ¿Sí? De esa horrible cárcel que me impide salir y estar con Dios. La definición de esta palabra me encanta, porque redención, ojo, si propiciación era calmar la ira de Dios, redención significa el acto de liberar,
rescatar o de soltar por medio del pago de un rescate. ¿De acuerdo? O sea, aquí estamos los liberados o los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá? Somos los redimidos. Un día de eso vamos a empezar. Hermanos redimidos, colóquense en pie. Porque esa es la realidad de nosotros. Somos redimidos, somos rescatados. Allá usted, el hermano libertado. Allá usted, la hermana libertada. ¿Sabe qué? Libertados de nosotros mismos y de nuestro pecado. ¿A qué se refiere este término de redimido? ¿Sí? Significa a poner en libertad mediante el pago de un precio. En este caso, es la obra efectuada por Cristo en la cruz para resolver nuestro propio pecado. O sea que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba pagando ¿qué? Un precio. Aquí el que tenga problemas de autoestima, que mire a la cruz. Porque el dueño y señor del universo, ¿sabe qué? Entregó su vida por usted y por mí. Él es mi redentor, Él es mi libertador. Él pagó por mí, me liberó del pecado, de la condenación y del poder del pecado, pagando el precio de nuestro rescate. Y ese precio fue su preciosa y maravillosa sangre, muriendo en nuestro lugar. Si alguien tiene dudas de eso, puede recordar el sermón de las 7 palabras. Y puede recordar que Cristo dijo, Padre, perdona. Padre, ¿por qué me has? Porque en ese momento, ¿sí? De alguna manera, estaba ocurriendo un problema en la Trinidad. Y la santidad del Padre y la justicia de Dios estaba siendo satisfecha en el cuerpo del Hijo. Y el Hijo estaba siendo hecho pecado por cada una de nuestras faltas. Cuando nosotros decimos, no, ese es un pecadito blanco, eso es una mentirilla blanca, ese es un pequeño, ¿sabes qué? Cristo sufrió hasta la última gota de sangre por esa mentirilla piadosa, por esa canita al aire. Y esa es una verdad y una realidad que nosotros nunca debemos olvidar. Cristo cancela nuestra deuda. ¿Sí? Algunos recuerdan el consumado es. ¿Sí? Algunos lo vimos en algunos cursos en el pasado. El tetelestai, la cuenta ha sido saldada, ¿cierto? Todo ha sido pago en esa cruz. Cristo pagó hasta con la última gota de su sangre por nosotros. Él no se fue de tacaño. Él ni siquiera negoció. Él murió por nosotros. ¿Cuál es la primera buena noticia? Propiciación. La segunda noticia, ¿cuál es? Redención. Rescate. La imagen, además de la redención, tiene que ver con la libertad de un esclavo de un mercado de esclavos. Esa es, en verdad, el significado más aproximado de eso. Cuando Dios mira al esclavo pecador y dice, ¿cuánto vale Chucho? Y le dicen, la muerte. Y él dice, yo voy. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo me ha redimido. ¿Cuántos redimidos hay? Gloria a mi Señor. La tercera y maravillosa noticia del día de hoy se llama la muerte sustitutiva. ¿Cuál es la noticia? Muerte sustitutiva. La muerte sustitutiva es como una provisión divina que remueve, ¿cuál? El hecho de que nosotros estemos muertos. El hecho de que nosotros estemos, ¿cierto?, condenados a la muerte eterna de alguna manera. Es la obra de Cristo en la cruz que nos libra de la muerte por haber
Cristo muerto por cada uno de nosotros. O sea que Cristo toma nuestro lugar. Si lo pensamos, el primer sacrificio bíblico ocurrió mucho antes que Dios le diera a Moisés el sistema de la ley, que incluía el sacrificio de animales. ¿Cuál fue el primer sacrificio que hubo? A ver, los hermanos de Conociendo a Dios. Exactamente, las vestiduras de Adán y Eva. ¿Cierto? Primera lección de fundamento firme de Conociendo a Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién hizo las vestiduras? ¿Quién hizo las vestiduras? Pero ya había habido vestiduras, ¿no? Las ramas y las hojas, que de alguna manera son las obras a través de las cuales nosotros queremos obtener el favor de Dios. ¿Sí? La única forma para acercarnos a Dios es a través de los méritos de un sacrificio. Y gloria a Dios porque hoy estamos vestidos a través de ¿qué? De las vestiduras de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la tercera buena noticia es que es que Cristo ha muerto de una manera sustitutiva por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Si pensamos en la historia de esta muerte sustitutiva dentro de la Biblia, podríamos pensar en un cordero por un hombre. Algunos de ustedes conocen esa analogía. En Génesis vemos cómo Dios se agradó por la ofrenda ofrecida ¿por quién? ¿Por Caín o por Abel? Por Abel. Y rechazó la ofrenda de Caín. Lógicamente no de Marcos. ¿Sí? Tomando el chiste de hace 8 días. Pobre Abel, está en Barranca ya. Pero es un cordero por un hombre en el Génesis. ¿Sí? Luego es un cordero por una familia. ¿Cuándo fue el cordero por una familia? Antes. No, después. Un cordero por una familia. Los primogénitos. O la celebración de la Pascua, que dio origen a la Pascua. Allí también se untaba o se pintaba, ¿cierto? Los dinteles de las puertas, ¿cierto? Para que la muerte no llegara, ¿cierto?, a estas familias. Y demostraba la fe en un Dios vivo. Debemos de recordar que en el huerto, el pecado original no fue desobediencia, sino fue incredulidad. Siendo del mismo modo, a través del Nuevo Testamento, la manera como el hombre puede abrazar la gracia es a través de la credulidad o de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Un cordero por una familia, pero también hubo un cordero por una nación. ¿Alguien lo recuerda? Después de que el pueblo de Israel abandonó a Egipto, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, muchas otras leyes para que el pueblo debía de cumplir, reglas de vida y de adoración a Dios, descritas en Levítico, en Deuteronomio, en el Éxodo. Y Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. Adentro había 2 cámaras. La primera se llamaba el lugar santo y la siguiente se llamaba el lugar. Allí se guardaba el arca del testimonio y allí era donde la presencia de Dios sobre el arca, mediante un rayo de luz que se llamaba un Shekinah, mostraba de alguna manera la gloria de Dios. Dios ordenó que en este lugar santísimo la sangre de un macho cordero de sacrificio podía ser expiación o propiciación por los pecados de toda la nación de Israel. Una vez al ¿qué? Al año. Es increíble. Pero ¿saben qué? Este libro es apasionante. Este libro es extremadamente apasionante porque no hay nada en esta Biblia o en el libro de la palabra de Dios que no tenga un propósito fundamental, que encaje
de una manera hermosa con el Evangelio de Cristo, de tapa a tapa. Es apasionante leer la Biblia entendiendo cómo Dios, desde el comienzo de los tiempos, quería mostrar su plan de redención con nosotros. Pero además, se extiende. Y otra vez podemos decir, gloria a Dios. Podemos decir, porque ahora hay un Cordero por el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Y sabes qué? Cuando dice mundo, allí estamos todos, los creyentes, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Entonces, si había 3 malas noticias que tenían que ver con el carácter santo de Dios, hubo una que llamó la propiciación, que calmó esa ira. Y esa propiciación, triste para Dios, gozo para nosotros, recayó ¿sobre quién? Sobre Cristo, quien es nuestra propiciación y nuestro propiciatorio. Pero si había otra barrera, que era el pecado que nos hacía estar encarcelados, ahora nosotros tenemos la segunda noticia buena, que es ¿cuál? La redención que nos libera. Pero si había una tercera, y era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esta tercera buena noticia dice que Cristo muere por todos mis pecados. Una muerte sustitutiva, vicaria, una por todos. Un Cordero por el mundo. Esta afirmación de Juan viene del conocimiento que él tenía de las Escrituras, del sacrificio de los animales, y también de comprender que el continuo derramamiento de sangre de animales que servían como sustitutos, que no quitaban los pecados ni la culpa, que la consecuencia de ellos, debemos decir que allí Juan tuvo una maravillosa revelación que incluía que Dios se había acordado de él y de nosotros. Aquí no estamos en una simple y elemental reunión de domingo por la mañana. Aquí estamos en una hermosa reunión de redimidos y libertados, que gozamos ahora de una vida espiritual maravillosa gracias a las virtudes de Cristo, quien dio su vida por todos y cada uno de nosotros, los que hemos depositado la fe en Él. Podríamos decir que Jesús murió físicamente en la cruz por nuestros pecados, padeciendo en nuestro lugar. Hebreos capítulo 2, versículo 9, eso lo podemos decir. También podríamos decir que murió, ¿cierto? Pablo dice, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso también está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Jesús mismo clamó, ¿por qué me has desamparado? Demostrando con ello que las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo han llegado a feliz término, aunque para Él fuera motivo de tristeza. Al morir Cristo como nuestro sustituto, Dios consideró satisfactoria su muerte y la acreditó a la cuenta de la humanidad, de aquellas personas que creerían en Él. La pregunta es, ¿hemos tenido de alguna manera algo que ver en la obtención de la vida eterna? Nada. Todo esto ha sido parte de la soberanía maravillosa de Dios. Es más, el hecho que nosotros podamos escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y seamos tocados por ellas, significa que el Espíritu Santo ya tiene lo que llaman los teólogos un llamado eficaz a nuestro corazón. O sea, que nos llamó para poder responderle. ¿Hacemos algo? No. ¿Qué nos enseña todo esto? Que si no obtenemos esto por obras, porque no lo podemos obtener, ¿será que lo podemos perder por obras? ¿Existe algún pecado a mí que me aleje de Dios y de su perdón?
que no pueda ser perdonado por Dios? Existe uno. No creer. Es el único. Pero si somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos, ya somos propiedad de Dios. Digan gloria a Dios los que se consideran propiedad de Dios. Amén. Es maravilloso el Señor así con nosotros. Todas estas noticias tienen un objetivo fundamental. ¿Sabes qué? Y es que Dios nos quería reconciliar. Dios quería perdonarnos a todos y a cada uno de nosotros. Ese era algo que nosotros, que Él quería que nosotros viviéramos. Nosotros caminamos por la tierra como reconciliados con Dios, como perdonados, como portadores inmerecidos de la gracia de Dios, pero con una gran responsabilidad. Número 1, perdonar a otros. Número 2, enseñar el perdón de Dios. ¿A través de qué? De la vida. Ahora las obras ya no son el requisito que podríamos buscar nosotros para la vida eterna. Ahora las obras son el medio a través del cual yo le agradezco a Dios por su bondad, por su misericordia, por su perdón y por su reconciliación. Por eso cobra tanta vida el planteamiento de que siempre vamos a ser deudores del Señor. Soy deudor de su gran amor. Siempre le vamos a deber. Por mucho que yo haga por Dios, siempre habrá algo más por hacer. Siempre habrá algún día más por vivir y por agradarlo a Él. Cuando yo tengo enemistad contra alguien, y esa es la gran conclusión, mi motivación principal para perdonarle es que Cristo a mí ya me ha perdonado. Y no fue poco el precio que Él pagó. Y no fue poco el proceso que Él debió seguir para llegar a mi corazón. Como dice Pedro, la próxima vez que suframos, gocémonos, porque participamos de los vituperios de Cristo. Cuando sufrimos, ¿a causa de qué? Del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Qué experiencia empezar a vivir ahora bajo la gracia de Dios de esa manera? Ya no lo hago porque la palabra de Dios lo dice que lo debo hacer. Ya lo hago porque agrado a un Dios que me ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Cuando yo vivo la adversidad, le digo, Señor, si tú has permitido esta adversidad y esto hace parte de tu voluntad, enséñame a gozarme en ella. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de tu mano. He de agradecer a Dios lo bueno y no lo malo. Sea el nombre de Jehová bendito. Y sabes qué, quiero terminar con una frase que está en Job. Mi Redentor vive. Y a donde quiera que vayamos, debemos de demostrar que nuestro Redentor vive. Vivir por ello, sufrir por ello, anhelarlo. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Yo sí lo sé. Yo quiero buscar agradar a aquel que dio su vida por mí en una cruz. De esa manera, podríamos de alguna manera entender por qué nosotros vivimos para glorificar a Cristo, para glorificar su muerte, su vida, su muerte y su resurrección en la cruz. Hermanos queridos, empezamos el tema del perdón, porque nunca podremos perder de vista ni dejar de valorar el sacrificio de Cristo.
Y no hay pecado, por duro y difícil, no hay situación por dura o difícil que sea, que nosotros no podamos perdonar. Amén. ¿Les parece si oramos? Colóquese, por favor, como dice nuestro líder de alabanza, en sus pies. Señor, te damos muchas gracias. La verdad, seguramente en una pequeña reflexión como la que hemos tenido, se nos escapan tantos detalles que tienen que ver con tu naturaleza. Seguramente en tantas palabras o pensamientos aún pude haber sido impreciso. Pero la verdad, Señor mío, es que yo sí quiero vivir mi vida y quiero que mi iglesia viva la vida gozando de la reconciliación contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor mío, porque considerar las malas noticias, observarlas y nunca perderlas de vista, hacen que yo necesite depender de ti todos los días para vivir. Porque las consecuencias contigo del pecado han sido resueltas a través de ese sacrificio. Pero yo sigo sufriendo aquí en la temporalidad por mi propia naturaleza. Te pido, Señor amado, maravilloso y precioso, aquí a todos, que nos enseñes a vivir. Ahora sí, desde esta perspectiva, a vivir como tu Hijo Jesucristo vivió. Ahora sí podemos entender lo que representó el huerto de Getsemaní y esa crucifixión emocional, cuando Él dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, considerando la ira de Dios contra la impiedad y contra la injusticia, y considerando que nuestro Cristo Redentor, propiciación, vicario, se hizo pecado por nosotros, nos debe llevar a colocarnos en pie y a empezar a vivir una vida que honre y glorifique tu nombre todos los días de la vida. A ser obedientes, no por la obediencia, sino por la gratitud y por el amor hacia ti. Enséñanos más de tu palabra. Permite que podamos profundizar, Señor mío, en esas verdades tan maravillosas que nos hacen cada día conocer más de tu amor por nosotros, y que nos impidan, a través de esa reflexión, que nuestro pie resbale, que nos salgamos de tus límites, y tomando las definiciones de la palabra pecado, que no vayamos al blanco de agradarte a ti, Señor. Enséñanos, Señor mío, a vivir, y no solamente a gozar de la vida eterna, sino a vivir la vida eterna aquí en la tierra de una manera honrosa. Bendice a mis hermanos, Señor mío. Gracias porque creo que hoy tu Espíritu Santo nos ha refrescado la memoria y el corazón en tantas cosas de la vida. A algunos nos aclaró conceptos, a otros nos puso a pensar, pero yo creo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones el día de hoy. Espíritu Santo, tú que glorificas a Cristo, hoy nos has enseñado una verdad, nos has recordado una verdad. Y es que Cristo vino aquí a la tierra con el objetivo de morir por nosotros. Te damos muchas gracias. Gracias por tu perdón, Señor mío, por tu maravilloso perdón. Que no pase un solo día de nuestra vida en que no te agradezcamos ello. Somos declarados justos delante de ti, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Bendecimos tu nombre y ahora vamos a nuestras diferentes actividades como redimidos, como libertados,
como vivos en Cristo, para agradarte y honrarte. No libres para hacer lo que querramos, libres para hacer lo que debemos, honrar tu nombre todos los días de la vida. Damos a ti muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.